Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos cómodos. Pónganse, acomódense por favor para dar inicio a nuestra reunión dominical. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve oración para que Dios dirija la reunión, por favor. Padre, en esta hermosa mañana y fresca, honramos, Señor, y loamos tu nombre. Recibe estas alabanzas, Señor, como algo que te damos de corazón. Perdona nuestras iniquidades, límpianos, Señor, y que no sean estorbo para que nos bendigas esta mañana. Justifícanos, haznos idóneos y aptos, Señor, para recibir tu palabra. Bendice esta iglesia, Señor, fructifícala y perdona sus pecados aún ocultos, lávalos, santifícanos y haznos parecer cada día más a ti, por favor, Señor, te lo suplicamos. Pedimos por los hermanos que vienen en camino, apresura sus pasos, tráeles con bien y permítenos tener una buena y bendecida reunión. Deja que dejemos afuera, Señor, todos nuestros conflictos y problemas y pecados, que no los traigamos, Señor, ante ti, por favor. Sentar bueno y santo. Bendice tu iglesia universal y todos los parques, Señor, en los cuales se invoca tu nombre. Da los buenos mensajes y bendice a los pastores. Gracias, Señor, muchas gracias, porque sabemos que siempre nos oyes, Señor, y siempre estás dispuesto a hacer tu obra en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Dice una parte de la Biblia, y quiero que lo escuchen todos, dice, porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya. Analicemos y pensemos un poco ante quién estamos realmente. Un ser, un Dios sin defecto alguno, un Dios limpio, santo, y de esa manera quiere que nos mostremos a Él. Damos la bienvenida a todos los que nos ven en las redes sociales por medio de YouTube y Facebook. Por favor, denos like para poder seguir llegando hasta ustedes. Y no solamente les suplicamos que nos den like, también abrimos la invitación para que físicamente nos acompañen. Estamos aquí en el Parque Hidalgo, a un costado de los baños públicos. Es una iglesia cristiana evangélica dirigida por el pastor José Hernández. Es momento entonces, a continuación, de dar inicio con nuestra alabanza, hermanos. ¿De algún himno, hermanos? Vamos a dar inicio con el número 98, por favor. Número 98, hermanos.
Gloria, gloria, hermanos. Gloria a Dios. Número 6. Vamos a cantar número 6. Número 267. Gloria a Dios. 120. Número 120.
Con la reunión libre. Maestro, a las aguas, luz de la tempestad.
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Y en esta mañana doy gracias a Cristo por su misericordia, por su amor, que nos permite estar aquí. Y le alabo porque Él es bueno y misericordioso. Quiero dar una pequeña enseñanza del libro de Hechos, pero antes de brincarnos a Hechos, vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Yo quiero seguir hablando del tema que para mí es muy relevante, de la importancia de conocer las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el pacto. Todos hemos escuchado que el nuevo pacto y el nuevo pacto, el antiguo pacto, pero luego cuando lo queremos definir así de una manera precisa y corta, pues ahí es complicada para nuestra cabeza, ¿no? Pues ¿qué será el nuevo pacto, no? O cómo lo podemos resumir en un renglón, en una idea de unos segundos. Y parece complicado, pero si te das cuenta, el libro de Hebreos, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, lo resume perfectamente. El nuevo pacto son las promesas hechas al corazón del hombre. Que las promesas, que el perdón, que todo se da en Cristo, pero lo habla de una manera muy sencilla, que Cristo nos hereda mejores promesas. Entonces, esto se refiere meramente a lo que era la limpieza de los pecados, la limpieza de lo malo que teníamos delante de Dios. El antiguo pacto, ¿qué pretendía? El antiguo pacto lo que pretendía era que el hombre se justificara por medio, sí, obviamente de su fe, pero tenía que haber un sacerdote intermedio, había una representación de un cordero, de un animal puro, se puede decir así, y era entregado en sacrificio a Dios. Y esto era el antiguo pacto, y esta era la manera en que el pueblo renovaba sus votos, renovaba pues sí, su congregación delante de Dios. Esta era la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, obviamente, ya hemos leído varios versículos del apóstol Pablo, aún el mismo Esteban, y ahora voy a hablar un poco de Jacobo. Jacobo, él se ubica como uno de los ministros principales en la iglesia de Jerusalén. Usted lo puede leer en el libro de Hechos. Él era uno de los principales. De hecho, cuando regresaba a un Pedro o regresaba Pablo de andar predicando a los gentiles, dice que lo recibía Jacobo. Entonces puede ser que él era uno de los ministros principales de esta iglesia de Jerusalén. Y es importante conocer esto, hermano, porque la doctrina de los apóstoles debe ser la doctrina que nosotros tengamos. No es bueno que nosotros diferamos en las doctrinas apostólicas. Las doctrinas que ellos tomaban deben de ser el sustento de la iglesia de todos los siglos. Y si ellos nos la explicaron, si Dios dio revelación, bueno, a esto voy a leer. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Vea lo que dice el versículo... Perdón, me equivoqué, es Segunda de Pedro, hermanos. Capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo... Vamos a leer desde el 17. Porque él, hablando de Jesucristo, había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me agrado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Aquí el apóstol Pedro está hablando de un suceso muy particular, y es de cuando habían subido al monte, y el Padre le dio honra o honró a su Hijo diciendo: este es mi Hijo amado, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas tú estar ahí presente en un monte y luego venga la presencia de Dios? Y luego escuches esta voz
del Señor, pues es algo que yo no creo que dudaban ellos que habían oído a Dios. Es más, yo creo que esto corroboraba la potencia de Jesucristo. Ellos, al estar oyendo una voz magnífica, dice, ¿verdad?, en el monte, pues yo creo que ellos entendieron que era el Salvador Jesucristo y que este era un testimonio innegable. Pero luego vean lo que dice el 19. Tenemos también, vean lo que está haciendo aquí el apóstol, también está haciendo como una igualación de lo que se habló en el monte, esas palabras salidas de la misma boca de Dios Padre. Y luego el apóstol se atreve a decir, tenemos también. ¿Qué es también, hermano? Vamos a leer. La palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lea esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por la voluntad de ¿qué? De hombres, sino los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados del Espíritu Santo. Aquí meramente se está refiriendo totalmente al Antiguo Testamento, para los que duden del Antiguo Testamento. Para los nuevo testamentarios, para todos aquellos que digan, no, el Antiguo ya pasó, ya. El Antiguo nos enseña, hermano, son las bases del Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, ¿qué profecías tenemos de Jesús? ¿Qué promesas tenemos de Dios? ¿Cómo podemos entender lo que es el pueblo de Israel? No hay manera de entenderlo. Se necesita el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no contradice en ninguna manera al Nuevo. Porque muchos dicen, dice que lo que fue escrito ya es pasado, se desvanece. No, lo único que se desvaneció es el pacto que hizo con el pueblo israelita. ¿No dice en Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo que este pueblo de nada le sirvió la ley? Fueron pecados y de igual manera iban a ser condenados con los que aún no tienen ley. ¿Por qué dice esto la Escritura, hermano? Porque la única manera de ser salvos es por medio de la promesa en Jesucristo. Es la única manera y no va a haber otra. Y van a acabar los tiempos y no va a haber... nadie se va a salvar por ser degollado, nadie se va a salvar por poner sus obras, nadie se va a salvar por poner un santote de 80 metros, nadie se va a salvar por ningún medio. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre, nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Más claro este versículo no puede ser. Yo no puedo encontrar otras palabras más efectivas para llegar al Padre si no es por Jesucristo. Y Cristo lo dijo. Ahora, lo triste de esto, hermano, es que hombres, hay muchas doctrinas que hay muchas iglesias, hermano, y te puedes dar cuenta. Yo cada rato me gusta escuchar a mis sermones entre semana, y estaba escuchando otra vez unos dispensacionalistas, y yo no tengo nada en contra de esto, pero cuando yo digo, cuando empieza la presentación de este tipo de predicadores, vamos a leer palabra, y aquí está la palabra, y cuando espero yo la palabra, se van a cuentos, se van a fábulas, se van a historias, y le dan vuelta por allá, y yo digo, bueno, aquí va a empezar el estudio, pues, o sea, yo quiero ver esto, yo quiero ver que hay dos pueblos, yo quiero ver que hay esto, y no encuentro nada. Solo se van a pláticas, historias, y luego termina siendo un mensaje de exhortación y no de enseñanza. De exhortación a que alabemos a Dios. Esto está bien, no está mal, pero entonces no hay que mentir, hay que decir las cosas como son. Hay saltos que hay que dar al vacío para creer ciertas doctrinas. Y yo no creo que sea correcto, porque dice la Biblia, ninguna profecía es de particular interpretación. Y después de esto, ¿qué hacemos? Interpretamos particularmente. No, hermano, la Biblia se interpreta sola.
Ahora sí, vamos, Hechos capítulo 15. Mire, vamos a encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento. Ya lo habíamos hablado por Pablo, pero ahora vamos a hablar un versículo que está escrito por parte de Jacobo. Y esto es muy importante, hermano, conocer la escritura, porque van a llegar lobos rapaces y van a querer tragarse a la grey. Y si nosotros no conocemos a nuestro Señor, sí nos van a desviar, sí nos van a tragar. Y no podemos permitir esto. Quisiera leer todo el capítulo, pero no tengo tiempo, entonces se los encargo que lo lean, pero prácticamente, mire, el contexto está en que, en el 1, vean, el contexto está en el 1 básicamente. Entonces algunos hermanos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, o si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Esto estaba aconteciendo, llegaban muchos gentiles a la iglesia y como no eran circuncidados porque no tenían obviamente los pensamientos o las, ¿cómo puedo decir? Las ideologías de los judíos, las doctrinas del pueblo judío, hablando de un pueblo étnico, ellos decían, es que si no se circuncidan no van a ser salvos. Y todo este capítulo es un rebatimiento a esto. Ellos les dicen, no, no es así. La salvación no es por circuncisión, la salvación es por Cristo, y hay un rebatimiento. Y luego vamos a llegar a Hechos capítulo 14, 15-14. Dice la Biblia. Bueno, desde el 13 dice, y después que hubo callado, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Vea esto. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿A qué se refiere este versículo? ¿De quién está hablando, hermano? Hagan poquita memoria. ¿Quién es al que tomó de los gentiles para hacerlo su pueblo? ¿Quién? Abraham, exactamente. ¿De dónde fue tomado, hermano? De la tierra de los caldeos. Él era un caldeo. Y dice la Biblia que Dios tomó a un gentil para llevarlo a su pueblo, ¿verdad? Ahí todavía no nace ningún patriarca, todavía no nace las 12 tribus, no hay nada. Tomó a Abraham directo. Y ya habíamos estudiado a Abraham. Abraham le creyó y le fue atribuido a justicia por creer. Y luego vea lo que dice el 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, o sea que no se contradicen. Como está escrito. ¿Qué significa como está escrito, hermano? Que ya está en el Antiguo Testamento. Después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas las cosas, conocidas son a Dios desde el siglo, todas sus obras. Y luego el 19 concluye con el tema que estaban hablando, por lo cual yo juzgo que los de los gentiles se convierten a Dios, no sean inquietados, o sea, que no los forcen a que hagan el ritual judío, ¿verdad? ¿De qué está hablando restaurar la casa de David? ¿A qué se refiere, hermano? Se refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia. Ahora, si tú buscas históricamente en la teología, antes de 1800, antes de que llegara Darby, el dispensacionalista, ahora dicen que se refiere al cetro de Judá, que es Israel, lo habla tal cual. Pero antes de esto, los padres apostólicos, aún Pedro lo reconoce, y a Pablo también lo reconoce. La iglesia estaba desde el Antiguo Testamento. Es curioso que después de que llegó una ideología se cambió la manera de pensar, pero desde antes, si tú empiezas a buscar
algunos escritores, aún si tú te vas a patrística, si tú te vas, la iglesia ya estaba predestinada desde el Antiguo Testamento. Esto no es algo moderno. Ahora, ¿yo cómo puedo demostrar esto en las Escrituras? Ahorita lo vamos a hacer. Dicen por ahí, con calma y nos amanecemos. Pero primero vamos a Amos, capítulo 9. Vamos a encontrar esta profecía en el Antiguo Testamento y vamos a leerla tal cual como está escrita. Amos, capítulo 9, desde el versículo 11 dice la Biblia: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Perdón, hermanos, me equivoqué, estoy leyendo el 8. Con razón dije, ya me la cambiaron. Perdón, es el capítulo, aquí está, sí, ya. Amos 9:11 dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado, para que en aquellos sobre los cuales he llamado mi nombre, posean el resto de Idumea, en otra traducción, de la humanidad. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Vea lo que está diciendo: restaurará, lo que dice la Biblia. O sea que ya estaba. No está diciendo inauguraré, dice restauraré algo que ya estaba. Si tú te fijas, cuando ellos cayeron en la prevaricación, cuando ellos cayeron, el pueblo, hay una historia de un pueblo, hermano. Mira, esta historia debemos grabárnosla. Esta historia empezó con hombres de fe, con hombres como Abraham, Isaac y Jacob, y las tribus, y José, y empiezan hombres de fe. Llega Moisés, llega Josué, pero después de esto empiezan los reyes, llega David, y después de David se dividen los reinos. Y después que se dividen los reinos, la historia empieza con la caída de Jerusalén. De hecho, si tú lees Crónicas y Reyes, los dos libros a la par, porque son dos, vienen con muchas historias repetidas, te vas a dar cuenta que Israel en algún tiempo negó a su Dios, se prostituyó, dice la Biblia lo reconoce en el Antiguo Testamento como la ramera, porque se alejaron de la voluntad de Dios. ¿Y esto qué produjo, hermano? ¿Qué produjo en esto en Dios? Pues que Dios empezara a destapar el plan divino. El plan divino lo encuentras en los profetas, ya lo hemos leído en Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahorita en Oseas también, ahorita lo leemos en Amos, donde dice la Biblia que todas las gentes serán reunidas en una. Este plan, hermano, ya viene del Antiguo, pero aquí en particular este plan dice restauraré. Ahora, tú dices, oye hermano, ¿cómo sabes que es la iglesia? Porque en el Nuevo Testamento, donde leímos, si tú vuelves a leer Hechos capítulo 15, versículo 15 y 16, te das cuenta que Jacobo está hablando de la iglesia, donde los gentiles iban a ser incorporados a la iglesia, y dice, y no los molesten, porque ellos no vienen con nuestras tradiciones. No sé si te das cuenta de esto, pero la iglesia era un plan de Dios de siempre, de todo aquel que se arrepienta, todo aquel que ponga fe, puede alabar a Cristo en la iglesia. Ya hemos leído muchísimos versículos de la congregación de los santos, ya hemos leído muchos versículos de que alabaremos su nombre cuando nos reunamos. En el Antiguo Testamento está hablando. Y sabes, hermano, esto habla de que hay un propósito para la iglesia. Entonces, Dios siempre ha tenido su pueblo, todo aquel que se ha arrepentido de corazón, todo aquel que cree en Él por fe. Ahora, vamos a comentar esto ya, cómo no era extraña la iglesia antes de Hechos. Para esto vamos a dos versículos bien conocidos, que a lo mejor nunca hemos puesto el énfasis en este punto, pero en Mateo capítulo 16,
Es un versículo conocidísimo y ni siquiera necesitan abrirlo. 16-18. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, vea lo curioso que es esto, hermano. Cuando los apóstoles escucharon el término iglesia, que ya si tú lo buscas en el griego es eclesia, ya es el término como tal, asamblea, convocación, los llamados de afuera, esto significa eclesia. Cuando Dios habla que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿se les hizo extraño a los apóstoles escuchar el término? Si tú pones atención, los apóstoles no preguntaron. Mira, cuando Dios hablaba por parábolas, los apóstoles, cuando no entendían, ¿qué decían? Señor, decláranos la palabra, decláranos qué significa. ¿O qué significa esto que estás diciendo? Muchas veces lo hicieron. Y Dios les explicaba, significa esto, esto y aquello otro. Pero cuando ellos escucharon sobre esta piedra edificaré mi iglesia, si tú ves lo que sigue, hermano, ninguno de los apóstoles dijo, ¿iglesia? ¿Nuevo término? ¿Qué será, Dios? Por favor, explícanos qué es la iglesia. Pues no, ellos ya entendían, porque siempre hubo una iglesia en Israel. Siempre la ha habido, donde se congregaban, donde hacían la asamblea para alabar a Dios. ¿No lo dice David? Que se congregaban para alabar a Dios. Ya existía la iglesia. Ahora otro es en Mateo capítulo 18. Vea el versículo 17, ve lo que dice la Biblia. Cuando está hablando de los que pecan, dice, y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pues ¿a cuál iglesia, hermano? Si todavía no estaba Pentecostés. Hermano, la iglesia no empezó en Pentecostés, la iglesia ya estaba. La iglesia siempre ha estado desde que Dios la estableció en el Antiguo Testamento, le mostró a su pueblo cómo debían adorarle, le mostró a su pueblo cómo debían congregarse. ¿No dice Esdras que un día se juntaron cuando encontraron los libros y qué pasó? Estaban leyendo la palabra, congregados precisamente para escuchar palabra de Dios. La iglesia no es si ahorita nos vamos a comer a la casa de José y ahí nos estamos cotorreando y platicando. Esto no es iglesia. La iglesia es aquí ahora, hermano, donde venimos precisamente con un corazón dispuesto a alabar a Dios. Este es el lugar de la iglesia. No es la casa de José, no es mi casa si invito a dos hermanos y ahí estamos los tres. Esto no es iglesia. La iglesia es el lugar especial donde apartamos un tiempo especial, donde hacemos un servicio especial para la gloria y honra de Dios. Y es este. Y lo reconocemos y nos reunimos y lo hablamos y nos ponemos de acuerdo. La iglesia no empezó en Pentecostés. Esto es una mentira. Lo puedes encontrar. Mira, si nomás tuviera un versículo o dos o tres, hermano, pues los dudaría y los investigaría. Pero está lleno en los profetas. Y no nada más uno, son varios profetas. Está Jacobo, está Pedro, está Pablo. Hermano, está la evidencia por todos lados que la iglesia siempre ha estado presente para alabar a Dios. Y sabes, hermano, es triste que muchos sigan diciendo que el plan empezó apenas, que falló. De hecho, en esto se basa el dispensacionalismo, en que empieza un punto y luego falla y luego un juicio, y luego empieza otro y luego falla y luego un juicio. Hermano, los planes de Dios no fallan. Dios desde el primer momento, desde que instituyó la humanidad, ya tenía un cordero. ¿Dónde falló lo demás? Si ya estaba el cordero. Si falló la ley, ¿para qué tenía un cordero listo? Porque Dios no falla, hermano. Dios es perfecto. Dios es todopotente, todo conocedor, todo omnisciente, todo presente. Él sabe todo. Él ya sabía que el hombre necesita de un Salvador. Bueno, no sabía, nos diseñó para necesitar de un Salvador. Ya lo hemos leído. Todavía no caía la serpiente con Eva
Y un capítulo antes tú puedes leer que dice: Dios no es bueno que el hombre esté solo. Para los que dicen que la mujer vino a traernos el pecado y lo malo, pues desde antes Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Porque Dios nos hizo dependientes de Él, hermano. Dios nos hizo dependientes de un Salvador. Siempre vamos a necesitar un Salvador. Y puedes encontrar todos los arquetipos hasta en la historia de Adán y Eva. ¿No dice la Biblia que tuvo que morir un animal para cubrirlos de pieles? ¿Y qué decimos? Es el arquetipo de Cristo. Pero luego, ¿sabe cómo le hacemos que luego lo olvidamos y decimos: no, es que falló el plan de la ley y llegó el tiempo de la gracia de la iglesia? No, hermano, Dios ya tenía el plan hecho desde siempre. Su plan es perfecto, no tenemos un Dios. Mira, nosotros sí necesitamos planes contingentes. Somos tontos, somos olvidadizos, somos fallos. Y yo sí tengo planes contingentes. Yo estoy seguro que muchos de aquí traen aquí el billete, los billetes de la cartera, pero guardan uno por ahí bien escondidito en un libro o en algo. Tú dices: ¿a poco también tú, hermano? Todos yo creo que hacemos esto porque decimos: esto es por si falla esto, por si falla. Es humano fallar. Pero hermano, Dios no es humano. Dios no es tú y Dios no es como yo. Él no falla, Él no estaba, dio otra dispensación, se equivocaron, falló, ni modo, vamos a empezar otra, y vamos a empezar otro. No, hermano, Dios hizo un plan perfecto para traer a su Hijo Jesucristo en el momento perfecto, para que sea crucificado como un cordero. Y esto solo lo podía planear Dios, no los hombres. Entonces cuando vino Cristo y le mataron, hermano, ya era un plan hecho, era un plan establecido. Cuando empezó la iglesia, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos: llévalo a la iglesia, los discípulos no estaban que les explotaba la cabeza. ¿Iglesia? ¿Qué es eso, Jesús? ¿Iglesia? ¿Cómo es? ¿Un templecito? No, hermano, ellos sabían que la iglesia era el lugar donde se arreglaban las cosas espirituales. Y lo sabían perfectamente. En Pentecostés lo único que se estableció es cuando se fue Jesucristo y llegó el Consolador. Y llegaron los dones a los hombres. La interpretación, todo esto. Pero aún así, ya se había dado el Espíritu Santo. ¿No dice la Biblia que llegaba el Espíritu y hacía hablar a David? ¿Y hacía hablar a los profetas? ¿No dice esto la Biblia? Hermano, tenemos que aprender que la Biblia no la podemos nosotros tragar como queramos. Si hay una interpretación del Antiguo Testamento y el Nuevo, tenemos que respetarlo como está. Yo no puedo venir a decir: hermano, les voy a platicar que la Navidad sí se pueden celebrar, miren. Y luego empiezo a hablar de las fiestas, de no sé qué, y se van por todas las vueltas, las curvas, agarran y llegan y al último que dije: honren a Dios, hermano. Al último honramos a Dios. No, esto no fue un tema de la Navidad. La Biblia no enseña la Navidad. No enseña honra la Navidad. Haz ¿cómo se llama? El nacimiento que ponen. La Biblia no enseña eso. Tú dices: oye, hermano, yo lo quiero poner. Tú sabrás, la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, así lo dice Eclesiastés. Pero luego si tú te vas a lo que dijo Jesucristo, dijo: se acordarán de mi muerte. No dice: se acordarán de mi nacimiento, No dice: se acordarán de mi muerte. Eso sí lo podemos establecer. Pero lamentablemente, hombres, es con la excusa de celebrar lo que ellos quieren, de enseñar lo que ellos quieren, de transgiversar la palabra como ellos quieren, te presentan un tema y no te hablan nada del tema. Lo único que hablan es: honren a Dios. Y empiezan sí, hay que honrar a Dios. Y luego el tema, ¿dónde lo abordaste? ¿Dónde tomaste los versículos que te hablan doctrinalmente de ese tema, punto por punto? No existe. Entonces, hermano, tú te puedes dar cuenta que se está hablando mentira, que no se está hablando palabra de Jehová y se está menospreciando, como dice el apóstol Pedro, se está menospreciando. Es palabra traída por hombre cuando Pedro dice:
Todo el Antiguo Testamento fue palabra traída por Dios. Debemos aprender a hacer esto, hermano, para no caer en garras de los lobos rapaces que son dispuestos a enseñar cualquier doctrina. Ya hemos aquí hablado de la fe, que solamente es por fe. Ya hemos hablado de las escrituras, que somos sola escritura. También hemos hablado del bautismo, que el bautismo nos salva. El bautismo es un paso de fe. Y mira, hermano, cuando alguien quiere hablar lo contrario, si nosotros no estamos preparados, si nosotros no conocemos la Biblia, ellos van a agarrar un texto y van a transgiversarlo. Ahora, yo nomás quiero que piensen esto. Dispensación significa mayordomía. Y la mayordomía no tiene nada que ver con tiempos. La mayordomía es una administración que nosotros hacemos a la iglesia. Esto es lo que Dios nos ha encargado, que seamos dispensadores de lo que Dios nos ha encargado. Y debemos dispensar a la iglesia lo que necesita. Si es predicación, predicación. Si es enseñanza, enseñanza. Si es adoración, adoración. Si es consolación, consolación. Si es amor fraternal, amor fraternal. Dios nos ha hecho dispensadores de sus gracias. Y estas gracias, hermano, nos las ha dado en dones, nos las ha dado en su Biblia, nos las ha dado por todos lados en sus misericordias. Y tenemos que transmitirlas a los demás. No seamos como este pueblo que les fue encargado llevar a todas las naciones el nombre de Jehová. Y por lo contrario, lo apoderaron, se lo quedaron. Pero dijeras tú, bueno, se lo quedaron para bien. No, se lo quedaron para luego desaparecerlo. No, hermano, nosotros no queremos ser una iglesia rebelde, sino una iglesia entendida, que Dios nos ha encargado de llevar sus maravillas a la gente. ¿Qué acaso no te goza llevar y decirle a la gente, Dios ha transformado mi vida? Y que la gente diga, oye, pero tú eras bien borracho, tú eras bien así, tú eras mentiroso, tú eras ratero. Y que les diga, sí, pero Dios me ha transformado. Yo era. Y lo hacía a propósito y era bien malvado. Pero ¿qué crees? Cristo llegó a mi vida y me ha cambiado. Y hablas de las maravillas de Jehová, lo que Dios ha hecho en tu vida, nuestro precioso Dios, cómo nos ha transformado, cómo ha pegado en nuestro corazón. Pero hermanos, si nosotros no entendemos esto, si nosotros no comprendemos qué es nuestra labor, pues no lo vamos a hablar. Ahora alguien una vez me dijo, oye hermano, pero me da vergüenza porque sigo pecando. Digo, ¿y tú crees que yo no peco? O sea, ¿tú crees que yo me paro aquí pensando que los que están sentados no pecan? ¿O pensando que ellos piensan que no peco? Oh hermano, yo soy igual de pecador que todos ustedes. ¿Qué acaso creen que yo no tengo ira o malos pensamientos o malas actitudes? Todo esto viene diario a mi vida. Pero ¿sabes qué? En Cristo puedo tener victoria. Y muchas veces gano estas batallas, pero muchas veces también las pierdo. Y voy a los pies de Cristo y me arrepiento. Señor, perdóname porque hoy te fallé de nuevo. Igual que tú, igual que cualquier hombre que se pare aquí o que sea considerado algún ministerio de él. Igual que todos, somos iguales, hermanos, somos pecadores y necesitamos de un Cristo. Lo necesitamos, hermano, no es una opción, no es un lujo tener a Cristo, es una necesidad. Por eso dice la Biblia, necesario es que venga el Cordero. Dice Hebreos, necesario era este sacrificio, porque nadie podía justificarse con sus obras. Aún dice, no, Abraham se justificó. No, si tú lees, Abraham se justificó delante de los hombres, como tú y yo lo hacemos, pero delante de Dios no se pudo justificar. Lo dice Romanos, capítulo 4. Delante de Dios nadie se justifica con sus obras. Delante de Dios, hermano, la única manera de justificarnos es por medio de Cristo Jesús. Entonces, hermano, este ya es un plan establecido, ya es un plan hecho. Nuestro Dios es un Dios potente, un Dios poderoso, sabio, que conoce los tiempos, que conoce las edades, que ha hecho lo que quiso y seguirá haciendo lo que quiere, dice la Biblia.
A él nadie le enseña, nadie le dice, oye Dios, y si le hacemos asá, oye la tecnología, oye, a Dios nadie lo va a burlar. Dios está por encima de todas las cosas. Y aún como muchos tenemos a la IA como ya un Dios, como que todo lo sabe, como que no se equivoca, aún la IA se puede equivocar. Porque nada más es la sumatoria de todas nuestras mentes y todo lo que hemos subido. Pero Dios es infinitamente superior a nuestra mente, hermanos. Entonces, hermano, no debemos atrevernos a transgiversar la Biblia, a acomodarla con un versículo, a tronarla como si fuera de nosotros, porque esto no es inspiración. Por eso Pedro dice, ninguna interpretación es ninguna profecía es de particular interpretación, sino es traída por los santos profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios te bendiga. ¿Seguro? No me vayas a ver mal, ¿eh? Sí, con 4 es suficiente. Nada más quiero dar gracias a Dios y bendecir su nombre. Y en Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 2. Sí me gustaría que leyeran conmigo este versículo y analicemos palabra a palabra lo que la Biblia nos enseña, por favor. Jeremías 2, 19. Amén. Cuando lo tengan me dicen, por favor. Amén. Dice la Biblia así: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú, querido hermano, dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Lo voy a leer nuevamente. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Voy a leer un poco más. Dice, porque da el porqué. Desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras, y dijiste, no, aún con eso no te serviré, y con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso corrías tú, oh prostituta, y yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues tú me has regresado sarmientos de uvas extrañas? Aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. ¿Cómo dices, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que frecuentas sus carreras. Estas palabras son duras, son dirigidas a Israel, es verdad. Israel siempre ha tenido muchos privilegios de parte de Dios, como el pueblo que Él ama, como el pueblo que Él estableció. Pero yo quiero no enfocarlo a Israel, sino a ti y a mí. ¿Te has preguntado por qué hay tantas matanzas, tanta violencia, tanta droga, tanta maldad? Yo quiero resumir eso, tanta maldad, y no hay día que no sepamos y que no escuchemos y que no estamos amontonados de tanta porquería en este mundo. Tanto de verdad. Y la razón nos la da Dios diciendo, tu maldad te va a castigar y tu apartamiento de mí te va a condenar. Sabe pues qué malo y sabe pues qué amargo es tú dejar a Jehová
tu Dios. Y que no tengas temor de mí, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vivimos en una sociedad muy dura, muy difícil, sin misericordia, sin compasión, sin temor de Dios. Ayer, yo ahora me dedico a Uber y Didi, y ayer eran las 9 y yo tomé mi último viaje ya para ir a casa y me aborda un joven más o menos de la corpulencia del hermano Josué, barba, limpio el muchacho, y me dice, oye, ¿me puedes hacer un favor y cambiar la ruta? Le digo, híjole, lamento, no te puedo ayudar porque es una plataforma y donde lo pediste no puedo hacer eso. Quería ir al centro y me dijo, es que quiero ir a un vapor. Mencionó una palabra que no había oído, a un vapor. Yo le pregunté, perdón que te pregunte, ¿qué es eso de vapor? No sé cómo lo dijo. Es que nos juntamos hombres y nos bañamos y la pasamos padre y tomamos. Y Chuy se rió, yo creo que él sí tiene la palabra, si me la puedes compartir. No estoy condenando, o sea, yo lo que quiero manifestar es por qué hay lo que hay, y esta es la razón. Esta es la razón. El ser humano hemos decidido dejar a un lado a Dios. Decía Dios, yo te planté con lo mejor de las uvas selectas, uvas preciosas, quité la piedra, aboné, te di todo para que me dieras lo mejor. Es más, te quité tus ataduras. No es verdad que Dios nos dio esa libertad. No es verdad que Dios nos ha prometido tanto. Y dice la Biblia que Israel le daba uvas, pero silvestres, agrias, que no sirven para absolutamente nada. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos dispuestos a darle a Dios en todo, aún en lo monetario? La Biblia nos habla tanto de política, de economía, y ahorita lo voy a decir, de pecado, de santidad. Tiene una diversidad de temas muy grandes, muy extensos, que yo sí te digo, si en esta mañana de verdad, y te lo digo de verdad, involucramos ya a Dios, ya es hora de que involucremos a Dios a nuestras vidas y le demos el primado, habrá resultados, tendremos resultados, pero nosotros somos como una especie de globo en el cual hay un trono o una sillita en el centro y decimos, sí, Dios, yo te amo, tú eres mi salvador, tú eres mi... Y Dios dice, ¿de verdad? O sea, cuando yo te establezco mi voluntad, me dejas fuera de ese globo y tú sigues en el trono. Lo que Dios espera es que estemos fuera del globo y Él ocupe el trono. Que Él sea realmente el trono. Por eso nosotros podemos ver, se me viene a la mente un Job, que de verdad honraba a Dios y era muy rico, demasiado rico, incalculablemente rico, pero él tenía tanto temor de Dios que no solamente evitaba el pecado él, sino veía por sus hijos, y no había día que no ofreciera holocaustos por si de casualidad sus hijos le habían faltado. Y vemos a Abraham amar y honrar a Dios y llevar siempre a Dios en primer lugar, siempre, y servirlo de corazón, y Dios lo fructificó, Dios le dio muchísima riqueza. Y esta es una de las promesas, porque la Biblia nos exhorta y nos dice, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. Incluso Malaquías dice, en Malaquías Dios dice, probadme ahora en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos. Y eso se refiere a la ofrenda. En la ofrenda nosotros hacemos todos nuestros negocios, todos nuestros business, y si nos sobra algo para Dios, va.
Y Dios dice, pruébame en esto, y si cumples con lo que yo establezco, te voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Por qué están cerradas? ¿Por qué las tenemos cerradas? Porque no estamos haciendo o ejecutando realmente confiando en Dios. Cuando a todos nos duele el codo, cuando a mí me duele el codo, siempre procuro recordar, y no solo recordar, tomo la Biblia y busco un versículo para que me ayude un poco a mi mezquindad, porque por naturaleza somos así. Y en la semana fui con mi esposa a un taller para la adopción nuevamente, y había varias parejas en ese taller, y entre esas parejas había 2 mujeres intentando adoptar. Yo por casi nada cometía un error, y le iba a decir a las trabajadoras sociales, a la psicóloga, oye, ¿y por qué le dan hijos a ese? Me iba a meter en un broncón, ¿no? Lo que sí pensé después es más probable que el gobierno les dé un hijo a estas personas que a un matrimonio de años. Es más probable, es muy probable. Es muy probable. Y mi esposa y yo platicando optamos por decir no. Sabes que no, es muy desgastante. Me hablan un jueves a la 1 de la tarde, dicen mañana a las 10 de la mañana los necesitamos. Obviamente ellos lo hacen como para ver qué tanto interés tienen. Se vale, está bien, pero si se las volteo y le digo a estos psicólogos y a estos trabajadores del gobierno, ¿sabes qué? Les hablo ahorita y les digo mañana te necesito a las 10. Y oye, espera, tengo que organizar, tengo que pedir permiso en mi trabajo, tengo que darme una semana para... No es verdad. Ahora ellos te dicen, tienes que tener todo el tiempo del mundo para los niños. Sí, está correcto, pero tengo que ser proveedor, tengo que salir y buscar el pan, tengo que trabajar, porque de puro amor y de besos nadie vive. Ahora yo entendí, la verdad, y tristemente, este mundo se mueve con palancas en cualquier rubro, en cualquier circunstancia. Es decir, si yo tuviese un hermano, por ejemplo, en el DIF, te garantizo que... Te lo garantizo, un hermano directo, pero no tengo a nadie. Y si tuviera un hermano en el Seguro Social, te garantizo que tendría el mejor servicio. De verdad te lo garantizo, pero como no conozco a nadie y el especialista no está porque se fue de vacaciones, entonces programa una cita para dentro de medio año. Si bien te va, si bien me va. Así es esta vida, así es esta vida. Y por eso dice Dios lo que dice en Jeremías. Y quiero terminar con esto porque ya son los 5 minutos, ¿verdad? En Primera de Timoteo capítulo 2. Me gusta mucho esta parte de la Biblia y últimamente la comprendí, no la había visto como ahora la entiendo. ¿Lo tienes, hermano? Dice la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. También léelo, por favor. Dice, amonesto pues, ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. Eso fue alrededor de las 9 y le dije, y ahí hay mujeres. Me dice el joven, no, solo hombres, hay uno exclusivo para mujeres. Y yo digo, entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué decimos, Dios, por qué dejas a los niños con VIH, con cáncer que mueran? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tanta hambre? Esta es la respuesta, querido hermano, porque nosotros como seres humanos hemos dejado a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo esperamos que nos vaya bien? ¿Cómo queremos que nos vaya bien? Si nosotros mismos hemos dejado a Dios fuera de todo, dice, tu apartamiento te condenará y te quebrará y tendrás consecuencias desastrosas. Pero ¿qué pasaría si todos los seres humanos nos arrodilláramos y fuéramos? ¿Qué diferencia habría? Sería la vida tan diferente.
Los que tienen armas ya no las usarían, las desecharían. Y andarías a medianoche como de día, tan a gusto, tan tranquilo, caminar sin temor a nada. O sea, es más, dudo que habría chapas en nuestras casas, no las ocuparíamos. No las ocuparíamos. Nadie pensaría en robar cuando hay temor de Dios. Eso es lo que Dios pretende, y por eso Dios aquí sí nos exhorta a que oremos. Eso en un sentido resumido significa rogativas, oraciones, peticiones y hacimientos de gracias. ¿Por quiénes? ¿Por algunos? ¿Por algunos dice la Biblia? Por todos, ¿verdad? Por todos. Más noche, alrededor de la 1:30, y eso me despertó como 1:30 y 2 de la mañana. Ahí por la colonia se oía un carro ir y venir, y tronaba, y se oían como balazos. No me consta, no aseguro, no me iba a parar a esa hora a averiguar. Pero es la realidad, hermano, es la realidad. Iba y venía y se oía, y yo no sabía si era una patrulla o si era un carro, pero yo en ese momento se me vino a la mente y la necesidad de decirle: Dios, cuida a todos los trabajadores de taxi, en aplicación, taxis, porque muchas personas salen a buscar el pan, salen a trabajar realmente, salen de verdad, y no sabemos lo que encontramos afuera. La vida está llena de maldad, a donde quiera que vayas. Si te descuidas, alguien intentará robarte y aprovecharse de ti. Bueno, es la vida de ellos, pero mi exhortación en este día es: ¿qué hay de ti, hermano? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Con qué actitud? ¿De verdad honrar y servir a Dios? ¿O nos quejamos? Es que en mi casa hay drogadicción, en mi casa hay necesidad, en mi casa... Bueno, analiza un poco. Y porque en el versículo 2, mira lo que sigue diciendo. Aparte de la oración, no solamente por todos los hombres, pero también el versículo 2 sigue diciendo por los reyes y por todos los que están en eminencia, con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto se refiere a la política. Cuando un político tiene campaña y todo, mi pregunta es: ¿has orado? Wow, buena pregunta. ¿Has orado? ¿Le has pedido a Dios que Él dirija, que Él ponga al que tiene? ¿De verdad has orado? ¿O simplemente nos hemos quejado? Ya subió la leche, ya subió el frijol, este político no sirve, pero no oramos, hermano, no pedimos. Y la Biblia nos habla absolutamente de todo. Ahora por todos los que están, por todos los reyes que ya son los príncipes y el gobierno, y todos los que están en eminencia también, todos los prospectos, todos los que están, todos los funcionarios, todos los que quieren un cargo. También la Biblia nos exhorta, y no lo hacemos, pero sí nos quejamos. Yo espero que Dios te hable y te haya hablado, porque si es en serio. Luego decimos, como dice Jeremías: esta es consecuencia de haberte apartado de mí y de que mi temor falte en ti, porque te has olvidado, te di lo mejor. Creíste en mí, te salvé, te perdoné, te limpié. ¿Y qué estoy recibiendo de ti? ¿Migajas? ¿Migajas? ¿Lo último, lo que te sobra? ¿Por qué ahorita no observas tu billetera, tu cartera, y dispone un billete, el que tú dispongas? Hazlo, pruébalo, pon a Dios a prueba. Porque no porque Miguel lo diga, yo te voy a defraudar. Esa es una de mis características, soy hombre. Pero Dios, me estoy amparando en lo que Dios dice: probadme ahora en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos. Haz lo que aquella viuda pobre que dio todo. Y Jesús veía, y muchos entregaban de sus riquezas lo que les sobraba. Pero aquella mujer dio todo su sustento del día. Ella no pensó: voy a padecer hambre, y luego se me antoja una hamburguesa, y luego mis hijos necesitan el bibi y necesito comprarme los zapatos. No, hazlo, y es tal vez lo que Dios necesita para obrar.
probémoslo y hagámoslo. Y no solamente en lo monetario, en todo. Si de verdad amas a Dios, como dices, dale el trono. Dile que Él se siente en el trono y ponte a sus pies, a lo que Él disponga. Es tiempo de verdad de actuar como creyentes, como lo que somos, no solo de predicar bonito, no solo de pararnos aquí, impresionar y decir esto es así, cantamos, no, esto puede ser hueco y no puede tal vez ni atravesar esta lona y llegar solamente hasta ahí. Dios quiere un corazón, a una oración sincera que llegue hasta el tercer cielo, que llegue y que Dios en lo que esté haciendo voltee a ver esa oración y que diga alguien está realmente orando de corazón. Amén. Estamos en tiempo libre, hermanos. Que Dios los bendiga.